Dios les bendiga, Tabernáculo de Fe. ¿Cómo están? Es un gusto hablarles a través de este medio. Mi deseo y oración es que estén bien. Y esta es la segunda parte de esta serie que he titulado La Iglesia Misional. La Iglesia Misional. Fíjese que en una ocasión mi familia y yo visitamos una iglesia que no conocíamos. Era una iglesia que estaba a las afueras de la ciudad. Nos habían hablado de ella y fuimos a visitarla. Cuando entramos, el edificio era muy bonito. Cuando nos sentamos en las sillas, pues nos sorprendimos, porque las personas que estaban a nuestro alrededor eran muy atentas con nosotros. Nos dieron agua, nos llevaron un regalito, nos dijeron el programa que estaba por venir, nos dieron un recorrido por el lugar y al final de la reunión nos dimos cuenta que era una iglesia que manejaba una doctrina muy diferente a la nuestra, pero la verdad es que quedamos encantados con el lugar. Y la verdad es que quedamos con muchas ganas de regresar. Y surge una pregunta. ¿Qué hace de una iglesia que la gente quiera regresar? ¿Nunca se ha hecho usted esa pregunta? ¿Qué hace de una iglesia que la gente quiera regresar? Bueno, a continuación yo quiero que juntos descubramos qué es lo que hace de una iglesia que la gente quiera regresar. Y la manera en la que juntos vamos a descubrir esto es que vamos a ver el presente actual de la iglesia en el cual estamos viviendo. Vamos a hacer un recorrido, vamos a volver al pasado mentalmente, vamos a ver el pasado y después vamos a regresar a nuestro presente y ver lo que podemos hacer para mejorar la iglesia y ser una iglesia que la gente quiera regresar. ¿Están listos? Bueno, déjenme inicio con esta pregunta. ¿Cuál es el objetivo de reunirnos como iglesia una y otra vez? Nunca se ha hecho esa pregunta. ¿Por qué voy a la iglesia una y otra vez? ¿Por qué nos reunimos una y otra vez en la iglesia? ¿Sabe? La iglesia, en las iglesias o en la iglesia local tenemos templos muy bonitos, ¿no? Donde llevar a cabo nuestras reuniones. En el lugar donde vivimos que hace mucho calor, pues tenemos con aire acondicionado, asientos cómodos, salones adaptados para los niños, para los jóvenes. Tenemos lugares cómodos con agua fría, agua fresquecita, buena música, buenos instrumentos, buen ambiente. Y entonces tenemos un templo bonito, ¿no? Donde podamos asistir y donde podamos reunirnos y poder escuchar un mensaje, poder conocer personas, poder conocer a Dios y tener esa experiencia espiritual que vamos a una iglesia a buscar, ¿no? Por ejemplo, en las iglesias o en la iglesia hemos creado un ambiente donde nos tratamos como familia, ¿no? Nos llamamos hermano o hermana, porque hemos creado ambientes donde hemos aprendido a vernos como familia tanto es así que nos acostumbramos los unos a los otros y creamos ambientes lindos de comunión donde podamos convivir, donde podamos comer, donde podamos hacer un día de campo y convivir, pasear. Hemos creado ambientes donde podamos interactuar los unos con los otros y poder unirnos, ¿no? En la iglesia tenemos una libertad de culto envidiable, ¿verdad que sí? Por ejemplo, hay otros países que quisieran tener la libertad de expresión que tenemos nosotros y no la tienen. Así que nosotros tenemos libertad de adorar, tenemos libertad de cantar, tenemos libertad de hablar, tenemos la libertad de expresar y no tenemos miedo que de pronto entre un convoy de soldados o de policías y que entre y nos detengan y nos paren porque estamos adorando a Dios. No tenemos ese problema, al contrario, gozamos de una libertad y de una expresión bien linda, ¿no? En nuestra comunidad de fe tenemos personas pues con habilidades, talentos,
Personas que Dios les ha dado personas en su esencia, que herramientas que pueden desarrollar en beneficio de la iglesia, como tenemos personas que son muy buenas para hablar, que son buenas para cantar, que son buenas para trabajar, personas que son buenas para crear, para construir, para servir, para decorar, para dirigir, que son buenos para ser amigos, para relacionarse o para unir grupos, en fin. Tenemos un grupo de personas escogidas por Dios y sabemos que son escogidas por Dios porque están en ese lugar y saben desarrollar sus talentos, sus habilidades y los tenemos ahí, ¿no? En la comunidad que llamamos iglesia. Ahora, hay un problema con todo esto. Hay un problema con todo esto. El problema es que nos enfocamos tanto en nuestros edificios que descuidamos a las personas. Nos descuidamos tanto en tener buenas sillas, buen salón, en tener un buen edificio, buenos espacios, buenos salones, que es tanto el enfoque en eso que nos descuidamos de lo más importante, que son las personas. El corazón de las personas, la vida de las personas que están asistiendo a ese lugar. El problema es que tenemos ambientes tan bonitos en familia dentro de la iglesia, que estamos tan acoplados que ya no estamos incluyendo a las personas nuevas a integrarse. Y de pronto viene a nuestra iglesia o puede venir a nuestras iglesias personas nuevas, personas que no saben nada de iglesia y vienen y entran a nuestros edificios, vienen y entran a nuestra comunidad y ven que el ambiente está tan acoplado, que ven que la gente está tan unida, tan acoplada, que no se sienten parte o no se sienten involucrados o sienten que no los estamos involucrando y entonces ellos mejor prefieren salir porque se sienten que no pueden encajar en un lugar donde no están siendo bienvenidos. El problema es que es tal nuestra libertad de expresión, en nuestras reuniones, que ya hemos creado un idioma muy nuestro, que solamente nosotros conocemos. Hemos convertido un lenguaje interno exclusivo de la iglesia, que cuando llegan personas de afuera a la iglesia para tener una experiencia espiritual con Dios, se asustan, porque les asusta el lenguaje, les asusta o escuchan palabras extrañas o escuchan canciones extrañas con palabras extrañas que ellos no entienden y entonces no quieren regresar. Entonces, lejos de atraerlos, los alejamos. El problema es que las personas que tienen tantas habilidades, tantos talentos, tantos dones para desarrollar, que los desarrollan pero para sí mismos, para lograr sus propios objetivos, obtener algo, obtener una ganancia, y les cuesta servir a los demás porque ciertas habilidades como que te provocan cierto prestigio o cierta altura que no debería provocar. Y entonces surge una pregunta. ¿Qué es lo que motivó a la iglesia del pasado a llevar una vida en comunión? ¿Sabes? No somos los únicos que pasamos por esto. Hay una iglesia, hay personas que también creyeron en Jesús, que tuvieron una comunión con Jesús y que en el pasado necesitaron aprender a vivir una nueva vida, un nuevo estilo de vida en la iglesia para poder hablar las buenas noticias del Señor. Entonces, ¿qué es lo que motivó a la iglesia del pasado a llevar una vida en comunión? Bueno, para descubrir esto, necesitamos escuchar las palabras de Jesús. Juan, que fue uno de los apóstoles, uno de los seguidores de Jesús, escuchó estas palabras del Señor. Dijo Jesús: la paz sea con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Note aquí en la palabra repetida 2 veces, me envió.
Y Jesús está diciendo, yo les traigo paz. Y así como el Padre me envió a mí, recuerde que Jesús estaba con el Padre y el Padre envía a Jesús a este mundo para darnos vida, para enseñarnos. Ahora el Señor, una vez que asciende, una vez que Jesús resucitó y sube al cielo, ahora Él nos envía a nosotros. Entonces, ¿de qué manera Dios actúa en la misión de Jesús? O sea, si el Padre envía a Jesús a una misión, esa es la palabra enviar, es misión. Si el Padre envía a Jesús a este mundo, lo envió para cumplir una misión. ¿De qué manera Dios actúa en la misión de Jesús? Bueno, el historiador Lucas escribe lo siguiente. Entonces Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó del río Jordán, y el Espíritu lo llevó al desierto. Entonces Jesús regresó a Galilea lleno del poder del Espíritu Santo. Las noticias acerca de él corrieron rápidamente por toda la región. El Espíritu del Señor está sobre mí. Entonces, vemos que Jesús está en un lugar, Jesús está en el desierto, y en el desierto, ahí en su soledad, el Espíritu Santo viene, lo capacita, viene, lo llena de poder, lo capacita y lo envía. Cuando Jesús sale del desierto y empieza a ir por los lugares a predicar, entra a la sinagoga, que vendría siendo una escuela bíblica de la actualidad de hoy. Entonces él entra y le dan un rollo. Y es el rollo del profeta Isaías. Y Jesús abre el rollo y empieza a buscar. Intencionalmente Jesús empieza a buscar y enfoca su mirada en una parte de ese rollo. Y Jesús lee, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados y que los ciegos verán que los oprimidos serán puestos en libertad. Y entonces, que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Así que, notemos lo que Lucas nos está diciendo, que una vez que el Espíritu Santo lleva a Jesús al desierto, ahí en la soledad, lo llena de poder, lo capacita, Jesús es probado. Cuando Él viene, Jesús nos hace ver que el Espíritu del Señor está sobre Él y que el Señor lo envió, que el Espíritu Santo lo envió a llevar un mensaje de buena noticia a los pobres, a los necesitados, es decir, a los pobres en espíritu, aquellos que reconocen que necesitan una salvación. Él ha sido enviado a hablarles a los que están cautivos del pecado y que están clamando por libertad. El Señor lo envió a Jesús, a aquellos ciegos, a aquellos que creen que ven, pero realmente no están viendo en cuanto a su experiencia con Dios. Y el Señor los ha enviado a que ellos sean libres y dicen, hoy ha llegado este tiempo. Entonces, en otro pasaje, el mismo, el apóstol Juan, uno de los seguidores de Jesús, dice, y el poder sanador del Señor estaba presente con fuerza en Jesús. Es decir, que el poder del Espíritu Santo en todo lo que Jesús hacía estaba con fuerza en Jesús. Entonces, ¿de qué manera Dios actuó en la misión de Jesús? Bueno, si nosotros leemos los evangelios, los hechos y las cartas que los apóstoles escribieron, nos vamos a dar cuenta que el Espíritu Santo estaba actuando en la misión de Jesús en todo lo que Él hacía. ¡Wow! Esto es lo que Dios estaba actuando así en Jesús a través del Espíritu Santo. Pero, ¿cómo impacta la misión de Jesús en el mundo? ¿O cómo impactó la misión de Jesús en el mundo? Bueno, Mateo, que es otro de los discípulos de Jesús, muy cercano a Jesús,
Él, al escribir su experiencia con Jesús y su caminar con Jesús, él escribe esto. Pero si yo expulso a los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado y está entre ustedes. Mire, resulta ser que había gente que estaba diciendo que Jesús estaba echando fuera demonios por Beelzebú. Curiosamente, en ese momento había personas que estaban echando fuera demonios en el nombre de Jesús. Entonces Jesús dice, bueno, si yo echo fuera demonios por Beelzebú, entonces sus exorcistas, ¿por quién echan fuera demonios? O si yo lo hago, ¿por quién van a echar fuera demonios sus exorcistas? Entonces Jesús aclara esto. Yo expulso demonios por el Espíritu de Dios. El reino de Dios ha llegado y está entre ustedes. Entonces, ¿cómo impacta la misión de Jesús en el mundo? Bueno, Jesús impacta en este mundo con sanidad. Si tú ves los evangelios y la historia de los hechos, tú te vas a dar cuenta que Jesús está impactando con sanidad. Jesús está transformando vidas, está transformando mentes, está trayendo libertad a personas cautivas por demonios. Te vas a dar cuenta que Jesús profetiza, Jesús habla de mensajes hacia futuro, pero también habla del mensaje de Dios. Y Jesús llama a las personas a vivir un cambio radical y a la entrega. Entonces, ¿cuáles eran las características de la iglesia misional en el Nuevo Testamento? Si esto hacía Jesús, y Jesús dejó discípulos cuando Él subió al cielo, ¿cuáles eran las características de la iglesia misional en el Nuevo Testamento? Bueno, vamos a ver, eso lo vamos a encontrar en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, y vamos a ver el verso 41 y 42. Que es el relato o la continuidad de la iglesia después de que Jesús ascendió. Dice, los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados y sumados a la iglesia en ese mismo día, como 3,000 en total. Todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor y a la oración. Entonces, las iglesias, ¿qué es lo que estamos viendo? Que las iglesias del Nuevo Testamento que surgieron después de Jesús, surgieron pero siguiendo el modelo de Jesús. ¿Cuál es el modelo de Jesús? Lo resaltamos ahorita, ¿no? En primer lugar, la evangelización es comunicar las buenas noticias. Que Dios ha venido a este mundo, se ha hecho hombre, murió por nuestros pecados, resucitó y ascendió, y a través de nuestra fe puesta en Jesús podemos obtener la salvación. ¿Cuál es el modelo de Jesús que la iglesia del Nuevo Testamento repitió el modelo de Jesús? Bueno, la enseñanza, es decir, el discipulado. Y cuando hablamos de enseñanza y discipulado no nos referimos a estudios bíblicos, no nos referimos a sentarnos con un cuaderno y una Biblia y un lápiz y dictarle, no. Cuando hablamos de enseñanza y discipulado nos estamos refiriendo a formar personas que han aceptado el Evangelio. Y eso lo hacemos con la comunión y con la práctica de hermandad. ¿Está entendiendo? ¿Está captando lo que nos está mostrando la palabra? O sea, lo que estamos descubriendo juntos. Fíjese, ¿de qué manera la iglesia estaba repitiendo el modelo de Jesús? Bueno, con su liturgia, es decir, con su manera de hacer iglesia. Y la manera en que se hacía iglesia era a través de la alabanza, a través de la oración comunitaria, es decir, orar los unos por los otros, orar en grupos, y con las ordenanzas. ¿Cuáles son las ordenanzas? El bautismo.
el partimiento de pan. Son dos ordenanzas que Jesús dejó, es vayan y bauticen, y en cuanto al pan, hagan esto en memoria de mí. Es decir, que cuando tú y yo comemos, cuando tú y yo partimos el pan, cuando tú y yo nos bautizamos, nos estamos uniendo a Cristo y a la iglesia. ¿De qué manera la iglesia practicaba el modelo de Jesús? Bueno, a través del servicio. Es decir, del cuidado mutuo. Ese es el servicio. Cuidarnos mutuamente los unos a los otros. Y esto es el servicio a las necesidades de la comunidad cristiana. Es el servicio a las necesidades de los demás. Es que internamente podamos servirnos unos a otros y que como grupo podamos salir de las cuatro paredes y servir a los demás. ¿De qué manera la iglesia repetía el modelo de Jesús en hacer iglesia? Bueno, a través del testimonio. ¿Cómo? Proyectando la presencia de Dios a través de la iglesia. Es decir, la iglesia viviendo bajo los valores del reino de Dios. De esa manera, cuando la iglesia vive bajo los valores del reino de Dios, está proyectando la presencia de Dios, está dando testimonio. Y esa es la esencia de la iglesia. Y entonces, los siguientes discípulos, los siguientes líderes lo entendieron. Uno de ellos fue Pablo, aunque lo entendió de una manera muy difícil, muy dura, pero logró entenderlo a tiempo y él empezó a enseñarlo a las nuevas iglesias y a los nuevos discípulos. En una carta que Pablo escribió a una iglesia que estaba en la ciudad de Éfeso, él dice: así que ahora ustedes, los gentiles, ya no son unos desconocidos ni extranjeros. Son ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios. Son miembros. Nota esas dos palabras. Juntos, miembros de la familia de Dios. Por medio de él, ustedes los gentiles, así se les llamaba gentiles a las personas que no eran judías, también llegan a formar parte de esa morada donde Dios vive mediante su Espíritu. Entonces, ¿qué es lo que Pablo le está enseñando a la iglesia de Éfeso y a nosotros? Es que ya nosotros no somos desconocidos los unos a los otros ni desconocidos para Dios, sino que ahora unidos somos pueblo, un pueblo santo de Dios, y juntos formamos una familia para que podamos ir por más personas y añadirlos a la familia de Dios. Pedro fue otro de los discípulos de Jesús, muy cercano, y después de que Jesús resucita y asciende, Pedro entiende la esencia de la misión de Dios a través de Jesús. Por eso Pedro escribe: pero ustedes no son así porque son un pueblo elegido. Ustedes son un pueblo elegido. Son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Note, pueblo elegido para mostrar. Entonces, Pedro, al igual que Pablo, nos están mostrando la esencia de la misión de Dios a través de Jesús, la unidad a través de un pueblo para mostrarles el amor de Dios. Ahora, ¿cuál es la misión para la iglesia misional? Entonces viene esta pregunta: ¿cuál es la misión para la iglesia misional? Vamos a ver a Jesús. Mateo nos dice que Jesús recorrió todas las ciudades y aldeas de esa región, la región de Israel, enseñando en las sinagogas y anunciando la buena noticia acerca del reino. Y sanaba toda clase de enfermedades y dolencias. Entonces, mire lo que hacía Jesús. Jesús iba de ciudad en ciudad, Jesús caminaba en la ciudad
iba enseñando en las escuelas bíblicas, pero también iba por los lugares enseñando la buena noticia acerca del reino de Dios, que podemos encontrar salvación y que podemos reconciliarnos con Dios. No solamente eso, también sanaba enfermedades y sanaba toda clase de dolencias. Ese era el mensaje de Jesús: la predicación, la enseñanza y la sanidad. Por eso el historiador Lucas nos dice en sus escritos: después el Señor escogió a otros 72 discípulos y los envió de dos en dos delante de él a todas las ciudades y los lugares que tenía pensado visitar. Entonces, Lucas ya nos da más idea de la misión de Dios a través de Jesús, que la misión de Dios a través de Jesús es escoger un grupo de personas, preparar el camino, los enviaba de dos en dos, preparaban el camino para cuando Jesús llegara, ellos pudieran recibir el mensaje. Juan, uno de los discípulos allegados de Jesús, nos escribe unas líneas bien interesantes. Jesús está orando. Jesús está orando por sus discípulos. Ya está en la recta final, ya Jesús está por terminar su misión. Pero antes de concluir, Jesús ora por sus discípulos y les empieza a decir, empieza a orar en voz alta por ellos, y su oración es esta: te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno, es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo estoy en ti, y que ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno como nosotros somos uno. Yo estoy en ellos y tú estás en mí. Que gocen de una unidad tan perfecta que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amas tanto como me amas a mí. Note esto. Note las veces que Juan nos habla acerca de la unidad. Note, todos sean uno. Somos uno en nosotros, para que sean uno. Somos uno. Unidad tan perfecta. ¿Se fija? 6 veces en tan pocas líneas. La esencia es la unidad, la unidad, la unidad. La manera en la que ellos van a demostrar que son mis hijos es que permanezcan unidos. Esa es la esencia de la oración de Jesús. Jesús está diciendo, así como tú y yo estamos unidos, Padre, que ellos estén unidos entre sí, que estén unidos conmigo, y ese será la señal para el mundo, que realmente soy un Dios real, que estén unidos los unos con los otros. Ahora, Pablo, él escribe estas líneas. Este proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Es decir, lo que Pablo nos está diciendo entonces es que avanzar hacia la madurez es un proceso. Y el proceso de avanzar hacia la madurez lo tenemos cuando tú y yo estamos en unidad. Porque cuando tú y yo estamos en unidad, las fricciones, los desacuerdos, las luchas, las pruebas, la comunión, la fraternidad, los logros, esa unidad nos hace crecer, nos hace madurar, y nosotros reflejamos la imagen de Cristo. Entonces, nos volvemos a hacer esta pregunta. Entonces, ¿cómo? ¿Qué es lo que motivó a la iglesia del pasado a llevar una vida de comunión? Bueno, vemos la manera en la que Dios actuó a través de Jesús, y vemos cómo Jesús impacta al mundo, y vemos cómo la iglesia del Nuevo Testamento repite el modelo de Jesús, y vemos cómo la Escritura nos invita ahora a nosotros a ser
a continuar con el modelo de Jesús y de la iglesia primitiva. Entonces, con esto que hemos leído y que hemos estudiado y meditado, decimos hoy, para la iglesia de hoy, que el objetivo de la iglesia local es cumplir la misión de Dios en nuestro país. Es cumplir la misión de Dios en nuestra ciudad. Es cumplir la misión de Dios en nuestro estado. El objetivo de la iglesia local es cumplir la misión de Dios en nuestra ciudad. Así que, piensa en esto. Entonces, si esto hemos descubierto, que esto es hacer iglesia y que si hacemos iglesia así, estamos cumpliendo la misión de Dios. Entonces, el objetivo de nuestros edificios no es simplemente tener edificios bonitos como lujo. No, el objetivo de nuestros edificios es crear ambientes donde las personas les guste asistir y puedan escuchar el mensaje de las buenas noticias de salvación. Esa es la ciencia de hacer edificio. Por eso es que trabajamos en crear estos ambientes, para que la gente quiera regresar y pueda aquí escuchar el mensaje de Dios. Entonces, necesitamos crear ambientes en nuestra iglesia donde podamos ser familia, donde la gente pueda encontrar aquí una familia, donde la gente pueda descubrir en nosotros una familia. Por eso es que nos congregamos a propósito y con propósito. No nos congregamos solamente por venir o por tradición. No lo hacemos por eso. Nos congregamos a propósito. Es decir, venimos conscientes y venimos conscientes de lo que hemos venido a hacer y con un propósito: lograr la unidad de la iglesia. Es por eso que como familia comemos juntos, sin hacer distinción de clases sociales. O sea, el rico se puede sentar con el pobre, el empresario se puede sentar con el empleado y tener una comunión y tener una plática bonita, porque nosotros somos familia. Es decir, es por eso que nosotros nos bautizamos con propósito, porque el bautismo es el sello de nuestra unión con Cristo y de nuestra unión con la iglesia. Entonces, ¿qué aprendimos? Que necesitamos hacer reuniones para las personas que no conocen a Jesús. No solo para nosotros. Así que, los que tenemos más años, ¿no? Así que podemos hacer esto. Podemos tener 2 reuniones. Una para las personas que ya tienen tiempo en la congregación y donde en esa reunión puedan expresarse, puedan desplayarse, puedan desahogarse, puedan tener esa comunión con Dios y puedan tener un mensaje que les alimente más su intelecto, su espíritu, que les fortalezca en sus pruebas. Pero también podemos tener otra clase de reunión para personas nuevas, donde podamos hablar un lenguaje claro, un lenguaje entendible, que los cantos que cantamos ellos los puedan entender y también ellos los puedan cantar, que podamos transmitir mensajes que puedan entender y que los lleven a crecer en su nueva vida en Cristo. Cuando hacemos esto, estamos cumpliendo la misión de Dios. Así que, ¿qué aprendimos? Que necesitamos servirnos los unos a los otros. Necesitamos desarrollar nuestros dones y talentos en el beneficio de los demás más que del nuestro propio. Porque cuando nos servimos los unos a los otros, podemos crecer también. Cuando desgastamos nuestros dones y nuestros talentos en servicio a los demás, también podemos crecer. Quiero concluir con lo siguiente. La misión de Dios es que su iglesia lleve el mensaje de las buenas noticias al mundo tal y como lo hizo Jesús, a través de la unidad, el discipulado, el testimonio y todo esto con poder, con el poder de Dios.
y así podamos reflejar al mundo su amor y que el mayor número de personas se rinda a Él. Mi deseo y oración en esta hora es que tú puedas descubrir el amor de Dios, que tú y yo podamos cumplir la misión de Dios y que podamos hacer iglesia, tanto para los de adentro como para los de afuera.